Hola a todos, sean bienvenidos de nuevo a este espacio de reflexiones frente a la palabra del día. Si bien retomo estos pequeños aportes en el día de hoy, miércoles 10 de enero, no puedo dejar pasar por desapercibido la celebración que tuvimos el fin de semana anterior. Entonces quiero empezar de nuevo estas reflexiones del año 2018 con la referente a esta fiesta, a esta solemnidad de la Epifanía del Señor, que se celebraba, recordemos, el 6 de enero, ¿cierto? Y que se prolongó por el tema, digamos, litúrgico a la celebración incluso en algunos lugares del domingo. Bueno, muy bien. En la primera lectura, que era tomada del libro de Isaías en el capítulo 60, versículos 1 al 6, se nos decía lo siguiente: levántate, resplandece Jerusalén, porque llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Quiero entonces tener esta parte como una introducción. Se anuncia desde una perspectiva, claro, mesiánica y todo esto en el trito de Isaías, la llegada de un Salvador que va a ser luz no solo para su pueblo realmente, sino que va a ser una luz para todos los pueblos, ¿cierto? La universalidad de la salvación. De este elemento, este primer elemento, quiero que por favor lo dejemos ahí presente y pasemos ahora a analizar un poco el Evangelio que está tomado de Mateo en el capítulo 2, versículos 1 al 12, en esto que se ha conocido como la llegada, ¿cierto? Y la visita de los Reyes Magos, que pues no eran reyes ni eran propiamente magos, sino que el texto los describe más como los sabios. Bueno, vamos con algunos elementos fundamentales. Lo primero, llama mucho la atención el contraste que existe entre Herodes, ¿cierto? El rey suelo de este territorio, ¿cierto? Bajo el imperio romano, pero que él había recibido esta anarquía que después se dividirá en la tetrarquía, pero no me interesa ahorita meterme en esos detalles. Pero era un rey y se caracterizaba por su egoísmo, por su egocentrismo, por su autosuficiencia, por su apego al poder y por su injusticia en el gobierno. Y digo que contrasta mucho porque este hombre está cegado completamente por el poder y nos lo presentan en el texto, como una persona que está dispuesta incluso a matar a los niños, ¿cierto? Para no poner en juego su reinado, su poder. Sabemos que desde el punto de vista histórico es complicado porque si bien la última parte de Herodes fue muy complicada y fue un tirano y fue una persona mala, nunca podremos decir que realmente hubo una matanza de niños probada bajo su reinado. Ni no lo podemos tomar así en la parte bíblica, ¿no? Mateo nos lo presenta de esta manera es porque quiere que descubramos en Jesús el nuevo Moisés que viene a traernos la revelación definitiva de Dios. Pero en el texto nos lo presentan, repito, como esta persona mala, centrada en el poder y dispuesta a todo por mantenerse en el poder. Y ciertamente esto nos recuerda que ese tema de las tinieblas que se nos hablaba en la primera lectura, tenemos que darle una significación concreta. En la Biblia las tinieblas, ¿qué es? Es la ausencia de Dios. Tiniebla es todo aquello que esté a las espaldas, que esté
negando, que esté desvirtuando, que esté generando ruptura con la realidad, con la presencia, con la acción y con el proyecto de Dios. Desde ese punto de vista, las tinieblas principalmente son egoísmo, egocentrismo, envidia, autosuficiencia, injusticia, rencor. Eso básicamente es lo que podríamos llamar tinieblas. Y esta actitud de Herodes, repito, entra en una clara confrontación, oposición, contraste con estos sabios. Y esto nos recuerda ya una cosa en la que tenemos que hacer una distinción. La sabiduría para el mundo judío, para Oriente, es una cosa distinta de lo que es la sabiduría para Occidente. Nosotros formamos parte del mundo occidental. Para nosotros una persona sabia es una persona que conoce mucho. Es una persona que sabe demasiado de cultura general. Es una persona que maneja distintos temas, que tiene especializaciones, de pronto maestrías, de pronto doctorados. Y difiero, pues no quiero entrar allí, porque los títulos muchas veces no son un indicio real de lo que la persona conoce, Los títulos muchas veces son solo cartones, pero ni siquiera en ese sentido es el sentido de la sabiduría en la Biblia. La sabiduría no está dada por el conocimiento, sino está dada por el saber descubrir la presencia, la acción y la voluntad de Dios en la vida propia, en el contexto y en la historia. La sabiduría es un saber vivir, es un dejar una huella positiva en el entorno. Y entonces estos hombres que son sabios están en búsqueda justamente de Dios, están en búsqueda de sentidos profundos, están en búsqueda de una huella profunda de la existencia. Y esto hace que sus intereses entren, repito, en contraste profundo con los intereses de Herodes. Bueno, muy bien. Entonces mire que ahí estamos sacando elementos muy importantes que ahorita vamos a anudar. Hay otro detalle que es fundamental, ¿no? Los sabios se ponen en camino y ven la estrella. Miren, uno sentado en la casa, sentado en el confort, en una actitud de acomodamiento, en una renuncia a las búsquedas profundas. Una persona que no es capaz de ponerse en camino, le va a quedar muy difícil encontrarse con Dios. Porque es que para encontrarse con Dios hay que vivir, porque es que Dios se revela eso y ya lo vamos a ver ahorita en lo humano. Entonces hay que estar en camino, hay que estar en búsqueda, hay que estar en movimiento, hay que romper zonas de confort, hay que atreverse a ir lejos. Estos sabios dejaron sus casas, dejaron sus tierras, dejaron sus culturas, dejaron muchas cosas por ir en búsqueda de. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener en la vida. En el momento en donde tú te quedas anclado, perdiste. Viene otro elemento muy importante. Estos magos, estos sabios, están buscando a Dios, ¿cierto? Siguiendo una estrella. Y resulta que estos hombres no lo van a encontrar en la estrella, ni la estrella se va a centrar allá en algo que esté más allá encima de las nubes, no. Su búsqueda termina en algo muy concreto, en un niño, en un recién nacido, en una casa. En Lucas no es en un pesebre, en una casa que está simbolizando el pueblo de Israel. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, ¿cierto? Y allí también pues estaría José. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos descubrieron lo divino en lo humano. Eso quiere decir que lo divino se hace presente en lo humano.
En mi reflexión anterior, en un mensaje que envié por ahí a algunos en WhatsApp y en mi Facebook, decía que en la fiesta de la encarnación lo que celebramos es que justamente lo divino se hizo hombre, no solo en la persona de Jesús, sino en todos y cada uno de nosotros. Y celebrar la encarnación es celebrar esa presencia viva, plena de Dios en medio de nuestra existencia, de nuestra finitud y de nosotros mismos, ¿cierto? Y de todos los que nos rodean. Y entonces descubrimos algo, y es que captar lo divino implica estar muy atento a la realidad humana, porque la manifestación de Dios se da en medio de la realidad, en medio de las personas concretas. Eso quiere decir que para nosotros, las personas que nos rodean y nosotros mismos, tenemos que ser Epifanía. Y entonces ahora, si me lo permiten, vamos a anudar, a enlazar todos estos elementos de los cuales hemos hablado. Entonces, lo primero, tenemos que descubrir que la Epifanía, la manifestación, la revelación de Dios se da en lo humano. Descubramos entonces de una manera clara cómo Dios ha acontecido en quienes nos rodean y cómo Dios nos invita a nosotros a hacer Epifanía. ¿Qué quiere decir eso? Cómo Dios nos invita a hacer manifestación de su amor, de su rostro misericordioso, bondadoso, que acoge, que levanta, que acepta, que abraza, que salva, que transforma la realidad humana. Y entonces ser Epifanía del Señor es eso, ¿no? Es ser ese rostro misericordioso de amor, de compromiso con todos los que nos rodean. Descubramos entonces que esta Epifanía, que esta manifestación de Dios, tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Y esto nos lleva entonces a pensar varias cosas. Lo primero, ¿cuáles son las tinieblas? ¿Cuáles son las tinieblas en nuestro país? Las personas que siguen empeñadas en el odio, en el resentimiento, en la venganza, en la violencia. Las personas que siguen obstinadas en la destrucción y en la muerte. Las personas que generan injusticias sociales. Las personas que siguen haciéndole profundo daño a los demás. La mentalidad del egoísmo, del egocentrismo, del poder, la mentalidad de utilizar a los otros para los fines propios, la búsqueda del propio bienestar por encima de quien sea, el no respeto de los derechos fundamentales, el no respeto de la dignidad de las personas, el todo vale, ¿cierto? El camino fácil, el recascarse en los demás, el que todos tienen que responder por mí menos yo. Todas esas son realidades de profundas tinieblas en el país. Y esas realidades tienen que ser transformadas por Dios, sí, pero recuerden que ese Dios se manifiesta es por medio de nosotros. Entonces nosotros somos los que tenemos que romper esas tinieblas, cumpliendo y viviendo la voluntad de Dios, que es acogida y misericordia, pero que también es transformación y compromiso. Miremos las tinieblas en nuestra familia. Tinieblas de rupturas, de separaciones, de infidelidades, de preferencias, de comentarios malintencionados, de rivalidades, de desinterés por el otro, de abandono de los mayores, de una actitud de no gratitud frente a todo lo que nos han aportado las personas de nuestro núcleo familiar. Esas tinieblas también tienen que ser rotas por nosotros. Muchas veces estamos buscando acciones grandísimas, pastorales. Es que hay unos niños que están aguantando hambre en La Guajira.
gira y entonces vamos a ir a darles comida. Está muy bien, hay que hacerlo. Pero no nos damos cuenta del niño, de la familia que está en las mismas situaciones y nadie hace nada por él. O de la abuelita o de la tía, en fin. Tenemos que ser luz. Miremos las tinieblas en nuestra vida. El miedo, el egoísmo, el egocentrismo, la autosuficiencia, la incoherencia. Y esas tinieblas también tienen que ser vencidas por esa presencia de Dios en nuestra vida. Pidámosle entonces al Señor que descubramos su presencia en nosotros y en los que nos rodean. Que permitamos su acción de amor, de misericordia, de acogida, de perdón, de compromiso con los que nos rodean. Que también asumamos la actitud de transformación de nuestra propia realidad y de nuestro entorno. Pidámosle a Dios que por medio de nuestra vida se venzan las tinieblas. Y un detalle último que me faltaba y que ya había mencionado. Esta epifanía es para todos. Eso quiere decir que nosotros no podemos hacer acepción de personas. No importa si es alguien que te hizo daño, no importa si es alguien que habló mal de ti, no importa si es alguien que se alejó, no importa si es alguien que te cae mal, no importa si esa persona es de una identidad sexual distinta o de una condición socioeconómica distinta o de una religión distinta o de una creencia distinta. Tienes que ser epifanía para todos los que te rodean, para todos los hombres. Que ese sea nuestro compromiso hoy. Así sea.